El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Mi Señor, muy buenos días. Te damos gracias con todo nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos como cada mañana. Es un privilegio tan grande levantarnos y poder venir a tu presencia, a intimar contigo, a tener comunión contigo. Sabemos, amado, que a ti te agrada que nosotros te busquemos con todo el corazón. Buscad al Señor, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Y aquí estamos buscando, no que tú nos bendigas, porque tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Estamos buscándote a ti. Te rogamos que, por favor, hoy te dejes encontrar por cada uno de nosotros. Ninguna persona que se encontró contigo volvió a ser la misma. Y lo que marca la diferencia en nuestra relación contigo es cuando nosotros tenemos un encuentro personal contigo. No un encuentro con una doctrina, con una religión, sino una relación bonita contigo, donde lo que nos mueva a buscarte sea el amor que tenemos hacia ti, la gratitud que tenemos por todas las cosas que haces a diario en favor de nosotros, por la manera como suples nuestras necesidades, por la forma como siempre estás a nuestro alrededor. Mucha gente nos da la espalda cuando pasamos por momentos difíciles, pero tú no eres así porque nos amas. Tú nos dices, porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si hoy tenemos una nueva oportunidad de recibir tu misericordia, eso nos demuestra solamente algo, que tú nos amas con amor eterno. Ese tipo de amor que no tiene principio, que no tiene fin. Tú no nos amas solo el domingo, no nos amas solo cuando nos portamos bien. Nos amas eternamente. Muchas gracias por tu amor tan maravilloso que nos rescató de donde nos encontrábamos. Es tu amor es el que hace que estemos aquí, el que permite que nosotros sigamos avanzando. ¿Cómo no amarte, mi Señor? ¿Cómo no bendecirte, Padre amado, si has sido inmensamente bueno con nosotros? Y queremos una cosa, queremos menguar para que tú crezcas. Queremos ser cada día más como tú. Nos ponemos en tus manos, precioso alfarero, para que tú sigas trabajando en esta vasija y la hagas conforme a tu propósito y voluntad. Si tienes que romperla, por supuesto, a veces duele, pero es lo mejor. Confiamos plenamente en ti. Sabemos, Señor, que tú no nos dejarás en vergüenza. Gracias por invitarnos hoy a tu mesa, a deleitarnos con ese pan nuestro de cada día que prometiste.
Estamos deseosos de conocer cuál es esa palabra y que esa palabra pueda ser ungida por el poder de tu Espíritu Santo para que todos nosotros podamos comprenderla. Qué privilegio tan grande. Muchas gracias por todo, Señor. Eres bienvenido. Este es tu programa, este es tu altar que sellamos bajo el pacto de la sangre del Cordero, y que tu gloria descienda como en tiempos del profeta Elías. Él oró y dijo: Padre, que todo este pueblo sepa que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y el fuego de Dios descendió y consumió el holocausto. Que tu fuego descienda hoy y consuma todo lo que nos sirva en nuestras vidas. Que tu gloria descienda sobre cada persona que te busca con todo el corazón en este día. Gracias, amado. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay una canción que dice: quiero más de ti y habitar en tu presencia. Yo quiero más, porque siento que me hace falta todos los días. Y le ruego a Dios que siempre haya en mi corazón ese sentir. Porque todavía hay muchas cosas que necesitamos aprender de parte del Señor. El que tenga sed, dijo el Señor, venga a mí y beba. Y sé que la mayoría de personas que están aquí conectadas vienen porque tienen sed del Señor. Nadie les obliga a estar aquí, pero empieza a nacer un deseo profundo en nuestro corazón de poder venir a su presencia, alimentarnos de su palabra. Eso se llama sed. Hoy queremos beber como nunca antes. Y hoy pido a Dios con todo mi corazón que todos podamos ser saciados, podamos estar llenos. Y Él es el único que puede saciarnos. Nada en la vida nos puede saciar. Hoy queremos una cosa, mañana otra. Pero cuando Él viene a nuestra vida y a nuestro corazón, lo sacia todo. Y esa es mi oración en este día. Que Dios pueda saciarle. Que no haya nada más importante en su vida que Él. Que el Señor sea llenando cada vacío de su corazón. Que el Señor sea bendiciendo su vida de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Oro a Dios y le pido que lo bendiga a usted en su entrar, en su salir. Que Dios honre la fidelidad que ha tenido. Que esa búsqueda intensa que tiene por Él cada día siga creciendo más y el Señor se le revele a su vida. Mi oración en este día es que esta palabra que hoy se va a compartir pueda ser entendida, pueda ser comprendida. Y los velos de nuestros corazones puedan ser quitados para comprender lo que el Padre quiere enseñarnos. Pido a Dios que los bendiga en su entrar. Pido a Dios que los bendiga en su salir. Pido al Dios Todopoderoso que bendiga su canasta y su arteza de amasar. Pido al Señor que bendiga sus proyectos. Pido al Señor que bendiga a sus hijos, que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor nos guarde en el hueco de su preciosa mano y que hoy nos permita ver su gloria. Sean todos bienvenidos, mis amados, a este momento íntimo con nuestro Padre Celestial, a disfrutar de su palabra, lo más importante. Y nos agrada de este programa Verdades Eternas es que la palabra es lo más importante. No hay otra cosa más importante en este programa, sino su palabra. Hemos venido a honrar su palabra. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Dios me los bendiga grandemente. ¿Cómo van ustedes? Cuéntenme, por favor. Manitos arriba. Estamos gozosos siempre, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los obstáculos, a pesar de los impedimentos. Porque nuestra adoración no depende de lo que Dios pueda darnos, sino de lo que Él ya nos dio en la cruz del Calvario. Entregó a su único Hijo para morir por nosotros, para rescatarnos. Si esto no es suficiente para levantarnos contentos y felices, entonces ¿qué será lo que necesitamos para levantarnos siempre con una sonrisa en nuestros labios y para glorificar el nombre del Todopoderoso? Dios murió por ti, Dios murió por mí. Es motivo esto para glorificarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Echamos fuera de este lugar las preocupaciones, las angustias, los temores y nos disponemos a disfrutar de su presencia. No quiero que nada me interrumpa
estoy en un momento de intimidad con mi Padre Celestial. Eso dile ahí al enemigo que a veces quiere venir a interrumpirte. Y nos disponemos entonces para recibir su palabra. Una sola palabra tuya bastará, por supuesto, si recibimos esa palabra. Por eso te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu ley en nuestra mente y la escribas en nuestro corazón con tu propio puño y letra para que de allí no pueda ser borrada jamás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Otra de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, nos dejó es esta. Nunca os conocí. Mateo, capítulo 7, verso 21, Mateo 7, 21. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En estos versículos encontramos una verdad que debería alertarnos a todos. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Muchos son los que hoy hablan en el nombre de Dios. Muchos son los que dicen yo amo a Dios, pero sus obras son malas. Y así viven una vida de completa mentira, queriendo conducir a otros a Cristo y ofreciendo el camino de salvación, cuando ellos mismos se encuentran perdidos. Mateo capítulo 15. En el verso 14 enseña, Mateo 15, 14 enseña: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, dijo el Señor. Venimos de unas enseñanzas que hemos estado dando. Ayer hablábamos de los falsos profetas. Y no solo de los falsos profetas, habla de vivir en falsedad, vivir una vida cristiana que no es verdad. Y hoy el Señor está diciendo: no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, escribió un libro llamado Discurso a mis estudiantes. En ese libro les enfatizaba a los futuros ministros del Evangelio que antes de procurar cualquier cosa, y esto va para todos nosotros, antes de procurar cualquier cosa, ellos mismos debían estar seguros que eran salvos. Él cita en su libro lo siguiente. Dijo: un ministro inconverso envuelve en sí la más patente contradicción. Un pastor, sacerdote, un líder o cualquier persona que predica el mensaje de Dios, destituido de la gracia, es semejante a un ciego elegido para dar clases de óptica, que tratará de filosofar acerca de la luz y la visión, disertará sobre ese asunto y tratará de hacer distinguir a los demás las delicadas sombras y matices de los colores del prisma, estando él sumergido en la más profunda oscuridad. Para estas personas, y para muchos de nosotros, si no ponemos cuidado a este mensaje, el juicio está reservado.
Y no solo para los que predican el mensaje de salvación, sino para aquellos que, aunque dicen conocer a Dios, muestran con sus acciones todo lo contrario. Tristemente, aquel día, posiblemente el día del juicio, estos se levantarán diciendo a Jesús: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como vemos, estos profetizaron. Estos echaron fuera demonios. Y cuando uno ve a alguien que profetiza, dice uno: ¡wow, qué unción! Cuando uno ve a una persona que echa demonios, uno dice: ¡qué unción, qué poder de Dios! Cuando uno ve a alguien que hace milagros, dice: ¡Dios mío, qué poder! Profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor. O sea, se movían en lo que muchos describen como la unción y el poder de Dios. Y cualquiera pudo haber pensado que estos eran servidores de Dios, porque echaban demonios, porque hacían milagros y porque profetizaban. Pero Dios, dice su palabra, nunca los conoció, nunca. La realización de estas señales, y eso va para todos, porque a veces nos descrestamos con algún don. No, es que yo tengo el don de lenguas. ¡Hurra, vaca, yara, vaya! Amén. ¡Qué bueno! Pero más allá de ese don, ¿cómo estás tú con Dios? No es que cuando yo oro los enfermos sanan. Es que cuando yo oro la gente llora. Y Dios responde mis oraciones. ¡Wow! Cuídate. Cuídate. Porque estas señales y estos prodigios no determinan que alguien realmente sea un servidor de Dios. No lo determina. Por eso Jesús dice: muchos en los últimos tiempos dirán: Señor, echamos demonios, profetizamos, hicimos esto. Yo no los conozco a ustedes. Y eso es tremendo, porque uno a veces se descresta con esto y dice: wow, pero qué poder. Y Dios dice: yo no los conozco. Eso no determina un servidor de Dios. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia. Está el caso de los magos de Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Que imitaron la transformación de la vara de Moisés en serpiente, lo hicieron. Éxodo, miremos el capítulo 7, verso 10, Éxodo 7:10. Dice la palabra: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y la vara se hizo culebra. Verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Qué peligroso. Pero no solo esto. Los hechiceros de Faraón también convirtieron el agua en sangre y lograron imitar las plagas de las ranas. Miremos Éxodo capítulo 7, verso 22, Éxodo 7, 22. Dice, 20 al 22, ok. Éxodo 7 del 20 al 22. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Verso 21.
Así los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Verso 22. Aquí dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hacían lo mismo. Hoy cuando a la gente le dicen, es que hay una reunión donde hacen milagros, eso es así. Ay, pero haga una reunión donde se comparta la palabra. La gente no quiere ir. La gente quiere milagros. Es que va a haber sanidad. Es que es la hora santa. Es que la hora no sé qué. Y todos están descrestados. Está el caso del profeta Balaam, por ejemplo, el cual tenía visiones de Dios, pero se vendió por codicia. Números, capítulo 22, versos del 6 al 7. Números 22 del 6 al 7. Dice la palabra: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que maldiga será maldito. Y dice el verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Le dieron plática al profeta. Y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balac: hey, hay un billetico aquí para que tú maldigas al pueblo de Dios. Y en varias ocasiones Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios y no pudo hacerlo, porque a quien Dios bendice, nadie lo puede maldecir. También tenemos el caso de Judas Iscariotes, quien era discípulo de Jesús. Judas Iscariotes predicó. Judas Iscariotes realizó sanidades junto a otros apóstoles, pero al final resultó ser hijo de perdición. Judas escuchó de primera mano el mensaje de salvación predicado por Jesús. Sin embargo, su amor por el dinero era más grande que su amor por Dios, y eso lo llevó a su propia destrucción. Mateo, capítulo 27, miremos los versos del 3 al 5. Mateo 27 del 3 al 5. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero ¿cómo pudo haber sido eso posible si andaba con Jesús? Era del equipo de Jesús. 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Pero si es que estaba en el equipo de Jesús. Era un hombre de Dios. Y finalmente, podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo el falso profeta realizará señales para que la gente crea en el anticristo. Mucho cuidado. Apocalipsis, capítulo 19, verso 20. Apocalipsis, capítulo 19, verso 20. Dice la palabra: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales. O sea, profetas que hacían señales, pero eran falsos. Señales, milagros, prodigios, maravillas, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice la Biblia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Un profeta que hacía prodigios y maravillas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Nunca los conocí. Por tanto, no solo los dones en sí son los que definen a un servidor de Dios, sino más bien sus frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y ayer miramos algunos de los frutos.
la realización de todas estas señales y la labor de la predicación deben ir acompañadas de los frutos que reflejen la vida transformada del ministro. La vida transformada del ministro, dije. Y le pregunté, Señor, regálame un ejemplo para poder comprender esto. Imagínese que usted va a sala de cirugía. Usted no, cualquier otra persona. Va a sala de cirugía a realizarse una operación de corazón abierto. Y le dicen que el médico que lo va a operar tiene Alzheimer. ¿Qué hace usted? Y el Señor está temblando para operarle las venas de su corazón. ¿Cómo se siente usted? Y me decía el Señor, aquellos que llevamos el mensaje de Dios somos como cirujanos que trabajamos directamente en el corazón de las personas. Y si el ministro, la vida del ministro no ha sido transformada, ¿cuánto daño puede hacer y causar a la vida de las personas? Imagínese un ministro que no ha sido transformado predicando odio a través de sus enseñanzas, manipulando la palabra para obtener un beneficio particular o llevar a la gente que haga lo que él quiere, llevando a la gente a que tome decisiones incorrectas en su vida. ¡Qué peligroso es esto! Es como entregarle un arma a un recién nacido, un bisturí a un recién nacido. Es peligroso. Yo no puedo decir que porque tengo un semestre de medicina ya soy un médico. No. Y muchas veces se cae en el error de querer crecer dentro del ministerio y llegó fulano con 2, 3 días, hizo una buena obra o predicó bonito. Ya tú eres pastor. Tú eres un profeta, tú vas a predicar. Y ese empieza a enseñar sin haber pasado por el proceso. A mí me pasó. Y muchas veces uno, sin darse cuenta, puede dañar la vida de muchas personas por no haber entendido que para pararse a predicar, y qué rico que todos predicáramos, y Dios anhela que todos pudiéramos hacerlo. Sí, es cierto que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero ¿a quiénes les dijo? Aquellos a los que Él preparó. Dedicó 3 años y medio a formarlos y sin embargo algunos, como el caso de Judas, terminaron actuando de otra manera. Judas pudo haber entrado a la presencia del Señor diciendo, Señor, pero yo echaba demonios. Y no te conozco, porque no son tus dones. Es tu vida transformada la que habla. Y mucha gente empieza a predicar sin haber sido tratada por Dios y formada por Él. El apóstol Pablo decía, a diario muero. Porque a diario necesitamos morir. Si nosotros como ministros del Señor no estamos preparados, pues vamos a escuchar lo que la gente nos dice. ¡Qué bien, qué súper predicación! Y nos vamos a llenar de orgullo. Si hacemos un milagro, vamos a creer que somos nosotros, que es nuestro poder, que es nuestra autoridad. ¡Nada somos! Yo veo a Jesús. Cuando Jesús va a orar por Lázaro, las hermanas lo invitan y Jesús se demora varios días en llegar, 2 días más, no sé. Y cuando llega ya Lázaro estaba muerto, llevaba 4 días. Y me gustó la oración que hizo Jesús. La oración que hizo Jesús no fue, oh, yo te reprendo, demonio de enfermedad, ahora mismo sé libre, fuera. No, Jesús dijo, Padre, gracias te doy, porque tú siempre me escuchas. ¿Y esto qué revela? Esto revela que Jesús no vino inmediatamente a orar por Lázaro, porque primero estaba orando con el Padre y pidiéndole dirección al Padre acerca de qué debería hacer. El Padre le diría, ok, lo voy a levantar, o sencillamente ya es su hora. Pero muchas veces nosotros, cuando no hemos sido formados por Dios, es que ore por fulano está, sí Señor, ahora mismo ordeno al Espíritu Santo y ato, y sin preguntarle a Dios. No te creas Dios.
Es que deme una palabra. Yo no puedo dar una palabra que Dios a mí no me ha dicho. No puedo. Yo tengo que esperar que el Señor me diga para poder decir algo. Y muchas veces cuando no hemos sido formados y tratados, podemos destruir y dañar la vida de muchas personas. Estos hombres echaban demonios. Estos hombres profetizaban. Estos hombres evidentemente se movían en la unción del Espíritu Santo. Pero no habían sido transformados. Dios no los conocía. Así que debemos cuidarnos de no descrestarnos porque tenemos un don. Es que lloré y fulano sanó. Cuídate. No eres tú, no son tus oraciones, es Él. Y para eso tienes que pasar por un proceso, tienes que morir. Es peligroso colocar a alguien a predicar que no ha pasado por un proceso. Porque puede estar predicando de sus emociones y puede estar dañando la vida de muchas personas. Es que estamos dirigiendo personas. De lo contrario, terminaríamos como ciegos guiando a otros ciegos. Es peligroso. Sus enseñanzas y sus obras deben estar en completa armonía con los principios bíblicos. Si no es así, cuando llegue aquel momento, Jesús declarará: nunca os conocí. Pero Señor, yo predicaba bonito. Nunca te conocí. Yo no sé quién tú eres. Pero Señor, yo eché fuera demonios. No sé quién eres. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tristemente, la condenación está reservada para estos falsos ministros, los cuales a través de sus falsas enseñanzas, a través de las cuales tratan de manipular a las personas a hacer lo que ellos quieran. Yo quiero que la gente se someta y se doblegue, entonces le voy a hablar de esto. Yo quiero que la gente bendiga la obra, entonces le voy a predicar de esto. Enseñanzas amañadas. Y los milagros o señales que los acompañan. Con eso engañan a muchos, arrastrándolos junto a ellos al mismo infierno. Como dice Pedro en su segunda epístola, estos son fuentes sin agua, las cuales ofreciendo el agua de vida solo ofrecen veneno a todos aquellos que pretenden beber de ellas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Segunda de Pedro 2, 17. Aquí dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Como una de las advertencias finales del Sermón del Monte, debemos tener un doble cuidado. Cuando la Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo, quiere decir que tú puedes cortar con ella hacia allá. Pero si no tienes cuidado con la misma palabra, te puedes terminar cortando tú. Y me causa terror ver cómo Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. Jesús, arrójate porque aquí dice en la Biblia. Y si el enemigo usó la Biblia para tentar a Jesús, ¿no será que la puede usar para tentarnos a nosotros? Por un lado, los predicadores del Evangelio deben asegurarse de estar predicando la verdad de Dios. Ayer lo vimos, Jesús dijo: las palabras que tú me has dado, yo les he dado. Jesús no predicó su propia visión ni su propio mensaje. Jesús predicó lo que el Padre le dijo, y punto. No debemos predicar nuestra propia verdad, ya que de lo contrario, se encontrarán dirigiendo a un grupo de indoctos y a ellos mismos al mismo infierno. Fue el Evangelio del Reino el que el Señor nos mandó a predicar. Así lo declara Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo 4, 16.
Primera de Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Dios nos dice a través de esta palabra, tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuídate a ti mismo. Deje de estar predicando lo que Dios no le ha dicho. La clave entonces es, ¿cuál es la clave? Conocer lo que aquí dice. Yo le dejo un desafío a usted. Y es que procure leerse o estudiar toda la Biblia. Toda. No una vez, sino muchas veces. Escudriñe las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y vosotros sabemos que en ellas tenéis la vida eterna. Métase con la palabra. Estudie, ya que sólo así tendremos el discernimiento adecuado para descubrir las falsas doctrinas. Todo lo que se nos enseñe debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios con el fin de no ser engañados por nadie. Pero si usted no conoce esto, no, pero es que él hablaba bonito y me declaró unas profecías y habló de tiempo de rompimiento y de bendición sobrenatural. Hey, ¿dónde está eso? Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 8 al 9. Segunda de Juan 1, del 8 al 9. Del 8 al 11, perdón. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9. Cualquiera que se extravía en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, en lo que Cristo vino a enseñar, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo, lo que Cristo enseñó, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hoy usted ve que se predica de todo. 25,000 principios para ser felices y son palabras muy bonitas. Cómo enfrentar la adversidad y amén. ¿Y qué del mensaje que Jesús vino a hablarnos? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio del reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el que le dice bienvenido, dice aquí, participa en sus malas obras. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conoció nunca el Señor, nunca, aunque hacían milagros. Nunca, pese a sus pretensiones de haber profetizado, echado demonios y hecho milagros, invocando el sagrado nombre de Cristo, nunca os conocí, dice el Señor, ni en una sola ocasión, nunca. Aunque fueran activos en alguna iglesia, movimiento o ministerio por 5, 25 o 50 años, Dios nunca los conoció. No obstante, éxitos notables en crecimiento ministerial, en campañas de sanidad, talleres para profetas o el exorcismo de demonios, testificado por numerosos simpatizantes, no importando en nada su carisma y su fama personal, su fogosidad al predicar. ¡Ah! Agresivos ataques contra Satanás y los demonios, censura sobre vicios y pecados, denuncia elocuente de males sociales, sus aleluyas, gloria a Dios, oraciones en lenguas angélicas e invocación incesante
del nombre de Jesús. No alteran en nada su desesperanzado estado espiritual de no haber sido jamás conocidos por Cristo. Nunca os conocí, sentencia el Señor con finalidad irremediable, inapelable. Para Él son puros extraños. En esta porción de su Sermón del Monte, Jesucristo señala particularmente a los discípulos que reclaman ejercer poderes sobrenaturales, o sea, dones espirituales, de los cuales precisamente habla la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Primera de Corintios 12:1 enseña: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí existen los dones? Sí, por supuesto. El problema es que nosotros lleguemos a creer, por no haber sido transformados, que esos dones son nuestros. No, son los dones del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el que está morando en esa persona, entonces no son los dones del Espíritu, sino del enemigo, que quiere engañar a las personas para que esas personas terminen idolatrando a estos que muestran ese poder y quitando su mirada de Dios. Específicamente, los de profetizar, los dones, echar fuera demonios y hacer milagros. A través de la era cristiana, millones de personas se han atribuido estos poderes. Y en el presente, pues muchísimos también, quizás más que en cualquier época, aseguran poseerlos, promocionándose descaradamente, la mayoría, y gloriándose soberbiamente. Es que yo tengo los dones. Los unos aplican la advertencia de Cristo a los otros. Por ejemplo, los profetas pentecostales señalan a Elena White, profetisa que fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otros dicen Joseph Smith, fundador del mormonismo. William Miller, quien fijó la segunda venida de Cristo para el año 1843 y luego para 1844. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová como falsos profetas. La convicción del que escribe es que todos los proclamados profetas, exorcistas y hacedores de milagros del presente están en la mira del Señor cuando Él advierte: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor contestará que ellos mismos son hacedores de maldad, y por inferencia colaboradores de los mismos demonios que pretenden echar fuera, y por ende también de Satanás, a quien acostumbran denunciar con gran vehemencia. ¿Qué maldad hacen? ¿De qué son culpables? El Señor Jesús no define explícitamente la maldad de estos creyentes que Él no reconoce como hijos suyos. En este contexto, su maldad abarca, inferimos, todas sus adulteraciones doctrinales, que resultan en evangelios corruptos y en la vergonzosa inmoralidad de gran número de ellos. ¿Acaso les dirá Cristo, nunca os conocí, por ellos convertirse en hacedores de maldad después de haber recibido perdón de pecados y ser añadidos a la iglesia en virtud de su obediencia al evangelio no adulterado? Fijémonos bien, mis amados. Si fueron perdonados y añadidos a la iglesia, entonces lógicamente fueron conocidos por Cristo. ¿Dirá el Señor, nunca os conocí a los muchos profetas, exorcistas y hacedores de milagros, como si sus poderes fueran ficticios y no dones auténticamente divinos? Esta pregunta presupone otra, a saber, ¿puede una persona convertida genuinamente al Señor, perdonada, reconciliada, nacida de nuevo, cometer luego el error, por cierto gravísimo por sus múltiples consecuencias dañinas, de malentender los dones sobrenaturales, aún hasta el extremo de confundirlos con gran poder, señales y prodigios mentirosos? ¿Reclamando el poder para sí mismos y practicando dones falsos? Segunda de Tesalonicense,
en el capítulo 2, versos 8 al 9, dice, segunda de Tesalonicense 2, 8 al 9, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo es una persona pecadora que no ha sido regenerada, que no ha sido transformada por el poder de Dios. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, dice aquí, y señales y prodigios mentirosos. Es evidente, pues, que la sentencia durísima del Señor dictada contra los profetas, exorcistas y hacedores de milagros, que él señala en Mateo 7, 21 al 23, obedece a alguna circunstancia espiritual de todavía más gravedad. ¿Cuál sería? Pensamos discernir la pista clave en el adverbio nunca. Nunca os conocí, nunca. ¿Por qué nunca? Revisando los pasos que el ser humano ha de tomar para ser conocido por Dios, vemos que la fe es necesaria, lo dice Hebreos 11:6. 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero también el arrepentimiento es necesario. Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Requisito, fe. 2, arrepentimiento. Y 3, confesión del nombre de Cristo. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. Los dones no son nuestros, son de Él. Pero es imposible recibirlos si primero no hemos pasado por ese bautismo. Para ser conocido por Dios, ¿basta solo con creer en Cristo como el Hijo de Dios? ¿No creyeron estos profetas, exorcistas y hacedores de milagros, a quienes dirá el Señor, nunca os conocí? Claro que sí. Ellos dijeron, Señor, Señor, sabían quién era Él. Señor, Señor, en tu nombre. Ellos no actuaron según lo que creían en su propio nombre. Actuamos en tu nombre. Pero les declarará el Señor, nunca os conocí. A pesar de su fe en Cristo y quizás a pesar de su arrepentimiento, cuando primero escucharon a Cristo predicando. Pero algo fundamental fallaron para que el Señor dijera, nunca haberlos conocido. Suponiendo genuina su fe, arrepentimiento y confesión del nombre, aún debían nacer a la vida en el Espíritu. ¿Conoce el Señor a la persona que esto no hace? Negativo. ¿Conoce el Señor a la persona que no nace de nuevo? Negativo. ¿Qué se requiere para nacer de nuevo? Se requiere, dijo el mismo Jesús, nacer del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 5. Nicodemo era un experto en la palabra, enseñaba, era un docto en la ley, pero no había nacido de nuevo. Y él no sabía cómo entrar al reino de los cielos, y Jesús tiene que decirle a este hombre experto en la palabra que naciera de nuevo. Esto es tremendo, porque si Nicodemo, con toda esa experiencia que tenía y con todo ese conocimiento de la palabra, todavía no había nacido de nuevo, ¿qué puede esperarse de nosotros? Que vamos a la iglesia y nos aprendemos unos 3, 4 versos bíblicos y ya empezamos a profetizar, a sanar, a hacer, sin ni siquiera haber nacido de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vemos que Jesús también pasó por el proceso. Cuando Él se bautiza, dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
El bautismo es sepultar el viejo hombre, es sepultar la vieja naturaleza. Es arrepentimiento, pero es más que un ritual, porque hay gente que dice, es que yo me bauticé. Y fui a un río y me echaron agua en una piscina y ya por eso ya yo... No, esto es más que un ritual. El bautismo es un compromiso, es una consagración, no con una iglesia, sino con el Señor. Tanto el agua como el Espíritu se refieren a la misma cosa. Se refieren al renacimiento espiritual. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es, tú tienes que nacer a la vida espiritual. Porque tú puedes estar haciendo la obra carnalmente. Tú puedes estar haciendo la obra emocionalmente. Lo contrario de andar en el Espíritu es andar en la carne. Y quien anda en la carne, Dios no lo conoce. Aunque esa persona expulse demonios, aunque esa persona profetice, aunque esa persona haga milagros, tienes que nacer de nuevo. Por consiguiente, su derecho de decir, nunca os conocí a toda persona que no haya pertenecido jamás a su reino. ¿Qué mente entendida lo cuestiona? Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A usted no le garantiza entrar al reino de Dios el que lleve 20 años en la iglesia. A usted no le garantiza que entrará al reino de Dios porque ora y ocurren milagros o porque profetiza. No. Usted tiene que nacer del agua y del Espíritu. Por eso el apóstol decía, ya no vivo yo. No es el yo que debe estar vivo, no es su orgullo. Predicar así o ministrar así le puede llevar a causar mucho daño. Y lo que es peor de todos, Dios no lo conocerá, jamás. Pero es de suponerse que la inmensa mayoría de estos profetas de los cuales habla Jesús, no yo, exorcistas y hacedores de milagros, condenados eternamente por el Señor, jamás nacieron de nuevo. Así que el consejo del Señor es, no te descrestes por los milagros que haces o por los milagros que recibes. Descréstate al saber que no eres desconocido por Dios. Esa es la meta que debemos perseguir, que no eres desconocido por Dios. Y quiero terminar con esta frase. De nada sirve que por el mundo seas aplaudido si para Dios eres completamente desconocido. Es triste que al final de nuestros días, después de haber hecho una obra, pensamos maravillosa, espectacular, el Señor diga, yo no te conozco a ti, porque tú nunca naciste de nuevo. Predicabas en tu carne, en tus emociones, tus propios mensajes, pero me movía en el poder, no te conozco. Lo dijo Jesús. Vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y el Señor dice, apártate, nunca te conocí. Al Señor que tenga misericordia de todos nosotros y que nos ayude a tener el discernimiento para saber si verdaderamente somos profetas conocidos por Dios. Tanto tenemos que aprender todos los días. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que nos pone en evidencia frente a una tremenda responsabilidad que tenemos, como es el conducir, el dirigir personas a los caminos tuyos. ¿Cuántas veces, amado Dios, más movido por nuestras emociones, hemos pensado estar haciendo lo correcto y tal vez no ha sido así? Por eso yo te pido, amado Dios, que nos ayudes a estar sensibles a esto. Porque lo que menos queremos nosotros es que tú no nos conozcas a nosotros. Ayúdanos a entender que más allá de los dones y de los talentos que podamos tener, que son dones tuyos, no nuestros, tú lo que esperas es que nosotros realmente te conozcamos.
que hayamos nacido de nuevo por completo. Hoy, como dijo el apóstol Pablo, te decimos en este día, queremos morir a diario contigo. Tú dices en tu palabra que andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. En espíritu. No que te adoren a nivel del alma, a nivel de las emociones, a nivel de la carnalidad, sino en espíritu. Yo quiero ser esa persona que pueda adorarte y que pueda servirte en espíritu. No predicar mi propio mensaje, no hacer mi propia voluntad, sino la tuya, predicar a Cristo crucificado. Dijo el apóstol, una cosa me he propuesto y es predicar a Jesucristo. No solo a través de mis palabras, sino a través de mis actos. Ayúdanos, amado Dios, a cada uno de nosotros. Necesitamos cada día más de ti, que tú nos enseñes, que tú nos transformes a través de tu palabra. Que estos principios que a diario recibimos de parte tuya los podamos interiorizar y podamos empezar a vivir conforme a ellos y estar muy alertas. Que no pensemos porque tenemos un don o algo, ya creemos que tenemos la salvación ganada. Y no es así. Ayúdanos a estar alertas, a estar atentos siempre y a entender que la obra que tú comenzaste a hacer en nosotros no ha sido terminada, que necesita ser perfeccionada, que como el apóstol Pablo todos tomemos esa determinación de morir a diario. Todos los días tenemos que morir al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria y a tantas cosas. La única forma o el único camino que podemos encontrar para resucitar en un nuevo hombre es morir, es solo la muerte. La muerte al viejo hombre, la muerte a la vieja naturaleza. En tus manos estamos, amado Dios. Te doy gracias con todo el corazón por lo que has revelado a nuestras vidas hoy a través de tu palabra. Y te bendecimos, a ti solo el honor, a ti solo la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno es Dios. Gracias. Damos al Señor por su santa y bendita palabra y estemos todos preparados. Porque repito, esto no es solo para los que predican la palabra, es para todos nosotros, es para todos nosotros. Aquí la meta es que Dios nos conozca. Repito, de nada sirve que por el mundo seas aplaudido. ¡Oh, qué bonita oración! ¡Qué bonita revelación! Si para Dios eres completamente desconocido. Necesitamos seguir trabajando cada día. La palabra del Señor dice, la obra que Dios comenzó a hacer, Él la perfeccionará. Está en futuro, perfeccionará. La obra que Él comenzó a hacer en nosotros, Él la perfeccionará. ¿Eso qué significa? Que la obra todavía no está realizada. Entonces es un grave error pensar que ya nosotros, porque llevamos algunos años en la iglesia o porque conocemos algunos versos bíblicos, no la sabemos toda. No, la Biblia dice, mire el que esté firme que no caiga. Este es un buscar diario, es un menguar diario. Es cada día quitar cosas en tu actitud, en tu carácter, en tu manera de comportarte. Todos los días entender que nada eres con el Señor. No te descrestes por los dones. Descréstate porque sabes que Dios sabes quién eres. Dios te conoce. Dios les bendiga en gran manera en esta nueva jornada. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio y darle me gusta a nuestra página de Facebook. Les mando un abrazo fraterno a todos y pido a Dios que les bendiga grande, rica y abundantemente. Si Dios permite, mañana nos volvemos a ver. Bendiciones. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.